Buenos días. Bueno, yo solo voy a dar los buenos días, luego me tocará ser mero espectador e intentar conducir un poquito a tanto talento junto. Pero bueno, dar las gracias a Francés, a Eric, que también, que tenemos aquí ya a todo el equipo. Y sin más, que Francés comience su intervención, que será, vamos, top, como siempre. Bueno, muchísimas gracias, querido Mario, director general, Nuria, Leire, queridos amigos y amigas del sector, concejales. Bueno, la verdad es que he tomado unas notas en el viaje, en la carretera, que es donde esa gran persona, gran mujer, gran talento llamada Cristina Guijeño, compartimos la vida, una parte muy importante de la vida. Y por tasar el tiempo y por centrar el tiro, por decirlo de algún modo, porque el tema es precioso, el tema está contextualizado en esta semana donde el relato, el discurso, las reivindicaciones, las reflexiones, ¿no? Las deliberaciones en torno a la igualdad, el talento compartido, la propia condición humana, el hombre, la mujer, son temas absolutamente controvertidos. Vivimos siempre contextualizados en un momento histórico, en una pelea siempre inacabada por la igualdad, ¿no? Que es esa gran referencia aspiracional de la humanidad. Debo comenzar dando las gracias por un vídeo que ha circulado recientemente, que creo que impulsasteis, que nos permite visualizar las actuales, ¿no? Aquello que en términos futbolísticos diríamos minuto y resultado, donde la mujer en el sector turístico, en el denostado sector turístico, ocupa espacios de responsabilidad, de dirección, de toma de decisiones, muy por encima, creo no mentir si digo, muy por encima de otros sectores de la economía, de la sociedad, del poder, etcétera. Un logro a base de pelearlo, a base de visualizarlo, a base de sudarlo y a base de valerlo. Y yo creo que ese vídeo nos muestra una panorámica magnífica, siempre inacabada, porque esto no ha coronado, no hemos coronado el final, el desenlace no está escrito, queda muchísimo por hacer, como también creo que en uno de los argumentos de la propia convocatoria de hoy aparece, pero es evidente que este es un sector que no es ajeno al valor del talento donde quiera que se ancle, ¿no? Donde quiera que se exprese. Yo, por ejemplo, en mis casi 8 años y voy a decir algo que es bastante recurrente en las reflexiones que hacemos cuando nos encontramos ciertas personas, en Benidorm, pues yo es imposible concebir el modelo Benidorm y el éxito de Benidorm sin Leire Bilbao. No es por nada, es porque es así, de rotundo. Sería imposible, ¿no? Y yo creo que esto es un lugar común de todos aquellos que se aproximan con dos neuronas juntas a lo que es el sector turístico, con dos dedos de frente, diríamos también, ¿no? Y para mí imposible entender la Comunidad Valenciana y lo que es el ecosistema turístico y lo que son las grandes figuras, las grandes locomotoras, las grandes personas, talentos que lo protagonizan sin Nuria. Es absolutamente imposible entender este tiempo. Que hubiésemos podido ejercer el gobierno, porque cada uno está en su sitio, ¿no? Entonces el espacio privado, público-privado, yo represento a la Generalitat Valenciana, que hubiésemos podido funcionar y gestionar rutinas y gestionar inercias y gestionar novedades y gestionar innovaciones, pues probablemente sí, pero sinceramente no me entiendo ni a mí mismo sin la compañía de estas personas, ¿no? Y del resultado, más bueno, más malo, el que haya sido de la gestión durante estos años, ¿no? Quería comenzar rindiendo homenaje a estas tres mujeres que acabo de citar. Una realidad siempre inacabada, ¿no? Incompleta, como tantas, ¿no? La humanidad, la sociedad en su conjunto es una realidad absolutamente perfectible, perfeccionable,
en constante revisión, en constante evolución, ¿no? La historia es una historia de injusticias, de victimarios. Hoy o ayer por la noche veía un vídeo que habían grabado, me perdonaréis los que no seáis de esta escudería, grabado por Mapi León y Robert Lewandowski, ¿no? O sea, el equipo masculino y femenino, que cogían su smartphone y veían en las redes, y Lewandowski, que hablaba en inglés, que es polaco, está muchos años en Alemania, habla perfectamente inglés, bastante castellano, pero hablaba en inglés, iba leyendo las barbaridades que en las redes sociales, que es esa tremenda arma de doble filo que todos conocemos, que a veces es un auténtico estercolero, se referían al fútbol femenino, ¿no? Y después Mapi León, que es una de las mejores jugadoras del mundo, junto a Alexia Putellas, etcétera, es de esa generación. Pues también el anuncio, ¿no? El spot de 3 minutos y pico era ese, para el Día de la Mujer. Mapi León también leía, pero sobre todo a Lewandowski le costaba, y no era ficción, porque no es un actor, es un jugador de fútbol, le costaba reproducir la basura de todo el machismo rampante, de toda la gente que circula en redes, de todas las fobias, odios, depravaciones que le costaba muchísimo reproducir en voz alta, ¿no? Por lo tanto, es evidente que queda mucho por hacer. Y cualquier camino hacia la utopía, que la utopía y el paraíso no existen, ¿no? No existen, pero sí que son una referencia para ir dando pasos hacia un horizonte, y el horizonte siempre te va a quedar más allá, pero por lo menos te permite avanzar. Es como un imán que te medio hipnotiza y te lleva, ¿no? Pero es muy importante tener referencias y tener objetivos y tener utopías, porque si no te quedas quieto, y quien se queda quieto se muere de inanición, de rutina, de aburrimiento, de injusticia, se ahoga, ¿no? Por tanto, la lucha por la igualdad, por tener utopías en la vida, sigue siendo absolutamente fundamental. Pero eso, ¿sabéis dónde se fragua? Hay que hacer escala técnica y escala para conseguir un futuro mejor. Tienes que pasar por la escuela, por la educación. Es muy importante, ¿no? Y en la educación, no os penséis que las cosas van tan y tan bien. Yo echo de menos, y aprovecho esta ocasión, que tiene que ver con el turismo, con el talento, pero tiene que ver también con el humanismo, tiene que ver con lo que hacemos cada día. Echo de menos que se nos enseñe, y que desde la más tierna infancia, otro gallo nos cantaría, que se nos enseñe a gestionar emociones, a gestionar dificultades, a gestionar el fracaso, a gestionar frustraciones. Por ahí iríamos encaminados adecuadamente, ¿no? A gestionar, en definitiva, el reconocimiento de los demás, del talento, y en definitiva a ser más eficientes, que eso ya tiene que ver con la industria, con la economía, con el sector, con lo que somos y queremos ser para progresar, ¿no? El machismo o la desconsideración de la mujer, yo creo que está en el código genético, no lo sé, pero sí que está en la cultura. Saramago decía que el racismo o la desconsideración del otro me valdría también para describir lo que es el machismo o la exclusión de la mujer o las dificultades que se le han puesto a la mujer históricamente. Tal vez naciera cuando se encontraron, dice Saramago, 2 hordas de pitecántropos, nuestros ancestros, una rubia y una morena, rubios y morenos, y a partir de ahí tal vez surgió, no lo sé. Pero después, hasta todo un Aristóteles teorizó sobre la esclavitud natural de los no griegos, de los persas, ¿no? Del mundo del este, de los asiáticos. Esto está, y en los debates del siglo XVI, cuando no descubrimos, porque ya estaba descubierta el continente americano, se recuperó la teoría de la esclavitud natural de Aristóteles para conceptualizar al indígena, al nuevo, al desconocido, como un ser via natura, como un esclavo por naturaleza. Es decir, a la mínima que nos despistemos, aparecen los peores fantasmas, las peores fobias. Paralelamente, también España dio teóricos que precisamente se pusieron del lado del otro y reconocieron. Y en la famosa, y voy acabando, perdónate esta reflexión, porque
1789, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. 1791, una revolucionaria filósofa francesa, no recuerdo muy, Marie Gorge, creo que se llamaba, redactó la Declaración de Derechos de la Mujer y de la Ciudadana e interpelaba a los hombres diciéndole: si te atreves, hombre, ¿eres capaz de ser justo? Si te atreves, observa la creación de Dios, dijo. ¿Ves algo que te permita establecer un imperio tiránico contra las mujeres? No dejaba de ser la reverberación de otra gran interpelación moral que había hecho Fray Antonio de Montesinos en 1511, cuando les decía a los que desconsideraban a los aborígenes americanos, les dijo: ¿es que acaso no son personas? ¿Es que acaso no estáis obligados a amarlos como a vosotros mismos, según el Evangelio? Porque estábamos allí por una bula papal de 1496 de Alejandro VI, un Borgia valenciano, por cierto. Quiero decir que esta capacidad de interpelarnos en diferentes fases de la humanidad hacia diferentes colectivos, mujeres, el diferente, el extranjero, el emigrante, el refugiado, pues todo esto tiene que ser, obviamente, constantemente cuestionado para mejorarnos, ¿no? Porque somos una raza profundamente imperfecta, capaces de lo mejor y capaces de lo peor, ¿no? Por lo tanto, creo que la historia es una acumulación de saberes, de errores, de mejoras, de propósitos. Creo que el mundo contemporáneo ha hecho, y minuto y resultado, ¿no? España es un ejemplo en el mundo de leyes bastante impecables desde el punto de vista de garantizar la igualdad. Pero también hay un poeta que dice que la igualdad, que el paraíso no es solo la igualdad y las buenas leyes, el sueño se hace a mano y sin permiso, ¿no? Que yo creo que lo que las mujeres han hecho y deben hacer, ¿no? Irrumpir, y que solo haya talento y capacidad. Talento y capacidad. La dificultad de atraer el talento, ¿no? Es un tema central para el debate de hoy. Talento y dificultad. Y a partir de ahí desbrozar entre todos el camino, ¿no? Esto no puede ser tampoco una historia de hombres versus mujeres. Es talento y capacidad. Y a partir de ahí, lo otro sería un coste de oportunidad terrible, ¿no? Despreciar, ¿no? Y además en este sector está demostrado que las grandes locomotoras precisamente va y resulta que son mujeres, ¿no? Por tanto, yo creo que esta es una noticia alentadora para no conformarse y para seguir peleando cada día. El sueño se hace a mano y sin permiso, subrayo, sin permiso de nadie. Muchas gracias. Bueno, después de lo que ha dicho, pues ya nosotros vamos a hablar un poquito de otras cosas. Gracias por la exposición a nivel cultural, por todo lo que, bueno, nos ha dicho poco. Y ahora presento yo a Itziar, que yo también voy a ser mero espectador. Únicamente voy a intentar ayudarte a sacar las palabras, a que nos cuentes tu experiencia. Te agradezco profundamente que hayas estado aquí porque le tocaba a Celia, una buena amiga también, pero por circunstancias personales pues no ha podido. Entonces Itziar nos ha hecho una mano que no es, quiero decir, no es un valor menor, al revés, pero es la circunstancia que nos toca vivir. Vale, vamos, juntos. La podría presentar de muchas maneras, quiero decir, a nivel de académico, a nivel empresarial, porque aparte de inquieta, podéis ver su LinkedIn, tiene 3 empresas fundadas por ella, es colaboradora, da clases, da charlas, se mueve aquí, se mueve allí, el otro día estuvo en 3 lugares diferentes. Es una persona de verdad que vale la pena seguir, que tiene ideas, pues mira, como bien decía Francés, rompiendo moldes, ¿no? Y sin permiso de nada. Pero sí que es cierto que en la vida, como todos, pues hemos vivido circunstancias diferentes
y que hay que valorar y poner, bueno, exponer para que todos conozcamos. Así que esa es la parte que nos queda. ¿Nos vamos a sentar aquí? Sí. Son de aire, o sea, con lo cual está bien. Y yo desde aquí. Vale. Bueno, esa explicación y al final yo te doy la presentación, pero bueno, la pregunta va a ser directa, ¿no? La que lo habíamos hablado, lo habíamos preparado un poquito al principio, de cómo sería, y es si de verdad te has encontrado con esto que hablan del techo de cristal. Sé que en estos momentos es mucho más difícil encontrárselo, porque llevas una experiencia, un bagaje, pero claro, antes hemos tenido todas experiencias. Sí, hola, buenos días a todos y gracias por estar aquí. Pues sí que la he tenido, quizá más antes que ahora, porque hoy estoy aquí muy agradecida, sustituyendo, ¿no? Igual que en otros eventos, creo que tenemos que darle mucha visibilidad y que nos dejen contar las historias de las mujeres, ¿no? Porque al final ojalá y no existiera este día, porque eso sería que lo habríamos conseguido. Por desgracia tenemos que seguir estando y contando historias, porque esto creo que lo que hará es animar a otras mujeres a que no les dé miedo, ¿no? Y que se puede conciliar, aunque es complicado. Obviamente hay que hacer mucho trabajo todavía para esa conciliación. Pero sí, quizá cuando empecé, más que ahora, que ahora la verdad es que tengo que agradecer mucho el poder estar en muchos sitios, sí que te encontrabas con barreras, porque yo he pasado por varios procesos y por varias empresas, porque no siempre me han ido bien las cosas, pero todos esos procesos me han llegado a estar aquí. Sí que se ha cuestionado, yo siempre hablo en igualdad de condiciones, porque creo que las diferencias es cuando hay dos personas, hombre o mujer, en igualdad de condiciones, porque igual se elige a una o a otra no, se cuestiona una sí o no en esa misma posición. Entonces sí que me he visto en algunos casos cuando estaba creando las empresas, ¿no? Y estábamos buscando financiación, como todas las empresas cuando empiezan, y llegamos a montar el proyecto y sí que se me cuestionaba y se me relevó un poco a administrativa, en igualdad de condiciones, dos personas, proyecto nuestro propio, una parte más yo la gestora de toda y comercial de toda la tecnología, y a mí se decidió que como metían el dinero y creímos además que era más importante el dinero que el proyecto, pues y todos teníamos que hacer algo. A mí no se me puso, por ejemplo, ni gerente ni CEO porque no tenía una carrera y un máster. Todos los inversores en este caso eran del IES de Barcelona y tampoco podía estar en la junta directiva aunque participara como socia. Y así se decidió y tenía que ir mi socio en representación mía, ¿no? Y parece que es mentira, pero esto es real, ¿sabes? Al final obviamente acabamos mal y cada uno por nuestro lado, obviamente, porque sí que tengo la suerte de que tengo un compañero de viaje que siempre me ha impuesto y ha querido y me ha puesto en valor y ha hecho que yo me lo crea, porque ha habido momentos en que he ido con la cabeza muy gacha, obviamente me sentía, eso te hace sentir muy mal realmente. Y luego otras veces, pues lo primero que te preguntan, que no está mal trabajar con tu pareja, pero si eres chico o chica ya es que tenemos que tener obligadamente algo. Y a veces da la sensación que ese algo es que parece que estoy ahí porque soy la pareja, no por mis méritos propios, ¿no? Que también es un poco frustrante porque yo, independientemente de tener carrera o no, no es que no esté formada, y de hecho cualquiera que monte cualquier cosa o se está formando continuamente. Yo estoy en tecnología, yo no puedo parar nunca, porque se nos comen en el mercado y tienes que estar siempre estudiando, viendo qué hacen los otros, por dónde tirar. Es muy complicado y siempre tienes que estar leyendo y buscando. Entonces eso no es así. Estudiar se estudia siempre. De hecho, en cualquier negocio, en tu vida, en tu día a día, yo creo que estudiar y aprender cosas es lo que nos hace crecer como personas y poder luego estar donde tú quieras, ¿no? Y bueno, como esta tendría muchas anécdotas, ¿no? Pero realmente al final creo que también he tenido que pasar por ese proceso para sentirme hoy lo bien que me siento, ¿no? Segura de mí misma y que no me dé vergüenza. Oye, pues no tengo carrera por circunstancias, pero he estudiado y no pasa nada, ¿sabes? Y aquí estoy y he conseguido todo esto con mucho trabajo, porque todo esto parece que es gratis, pero no es, y además tengo familia y todo, ¿sabes? Que al final, y creo que feliz, y que mi hijo se siente feliz, y hay un poco a veces esa falsa, ¿no? De sensación de que si eres madre, yo viajo mucho, mi marido viaja mucho, parece que tienes abandonado a tu familia. No es así. Bien organizado, al final lo puedes conseguir igualmente y que se sientan felices. O sea, que yo, sí, en esa parte... Creo que has tocado diferentes barreras a las que os habéis enfrentado. No sé si de cristal o de hierro o de piedra. Bueno, yo creo que esta mañana precisamente con Nuria estábamos definiendo de qué barreras hay. Yo creo que hay todo tipo de barreras, desde la cultural, que es el machismo, que al final es lo que impregna todo y lo que lo mancha,
pero has tocado la barrera económica, ¿no? Es decir, de que al principio te costó muchísimo en un mundo tech, que también es lo que nos interesa, ¿no? Que haya mujeres involucradas en el mundo de la tecnología, de la innovación y que estén dentro del turismo, que eso es una falta que tenemos, ya no solo de personal, sino de verdad personal cualificado, estudiando o no, especializado, porque es cierto que los estudios han cambiado muchísimo. La segunda parte, que creo que también es importante y que se debe contextualizar, has hablado de la pareja, ¿no? Del amor, de que pues se malinterpretaban cuestiones en su momento, porque, bueno, porque la mujer no es la que manda, sino se dirigían al hombre. Y creo que la tercera pues es la familia, que también has roto otro mito, ¿no? De que parece que la familia sea una barrera, ¿no? La familia es algo que se agradece y que se puede ordenar y que puede ayudar mucho a que te desarrolles y estés feliz. Entonces, en esas tres historias que yo es cierto que desconozco, ¿no? En el mundo empresarial, ¿cómo llegas? ¿Qué situaciones tienes para momentos has dicho lo he pasado mal o no lo he pasado bien? ¿Cómo llegas un poco a decir, mira, tengo que superar estas barreras que has indicado? ¿Cuáles son tus fortalezas ya mentales? Como decía Frances, también un poco de cómo hemos gestionado las emociones. Y que creo que eso son lo que muchas mujeres a lo que se enfrentan día a día, pues saber un poco cómo se pueden enfrentar a todo ese contexto. Bueno, primero porque creo soy muy positiva, muy inquieta y siempre he querido siempre cambiar un poco. A veces te toca vivir ciertas cosas, ¿no? Pero mi madre me dice que ya de pequeña decía que yo iba a ser empresaria. De muy pequeñita, sorprendentemente, me lo dijo hace poco hablando con ella y mira dónde estoy. Quizá pues con otro recorrido más complicado, pero aquí estoy, ¿no? Siempre he tenido el apoyo tengo la suerte de tener un socio chico que me pone en valor desde el minuto número 1, que yo soy empresaria gracias a que él tiró de mí y me dijo que sí que puedes, que vio en mí cosas que ni yo veía realmente, porque yo ya me había como, esto es lo que me toca vivir y no puedo salir de aquí, se lo tengo que agradecer muchísimo. Tengo una pareja que no hay problema, que nos entendemos muy bien, que entiende mi trabajo y mi proyecto, y además siempre cuando me ve en algún momento de bajón me dice, ¿y lo vas a dejar ahora? Porque los he tenido y he querido dejarlo. Y además que vivo con un problema familiar, que cada 15 días tengo que viajar a Valencia, sí o sí, ¿no? Por una enfermedad que tiene mi hijo controlada y que estoy muy contenta de que tenemos una sanidad a pesar de lo que digamos, que le doy gracias a Dios. Y lo tengo que compaginar, y mi pregunta de esta semana con el tema del Día de la Mujer es que tengo la gran suerte de trabajar para mí y acompañarle cada 15 días, es de por vida la medicación, pero ¿qué pasaría si trabajara para una empresa? ¿Cómo yo explico o cómo se me admitiría que cada 15 días, porque más o menos Valencia lo tenemos al lado, que más o menos estás en 2 horas y de vuelta, pero entre ir y volver 4 horas más, 3-4 horas más, he perdido un día entero de mi trabajo? ¿Cómo se vería esto? ¿Estaría en la calle? Tengo mucha suerte a día de hoy, porque casi que con todos los problemas que también conlleva, ¿no? y que es duro montar una empresa, aunque luego los logros también te dan tal satisfacción que se te olvida un poco, ¿no?, ese proceso, pero tengo mucha suerte. Igual otro en mi lugar, que hay muchas personas como yo, porque al final yo lo veo en el hospital, es un problemón y igual te quedas sin trabajo, siendo algo que esto no lo he pedido yo, ojalá, y no tuviera que estar yendo cada 15 días. ¿Cómo se gestiona? Es que esto es un poco más trabajo también, un poco yo creo que instituciones del gobierno, de ver estas cosas que hay veces que te pasan y no es justo que te puedan llegar a tirar de un trabajo solo por esto. Yo me quería centrar también un poco en el mundo tecnológico, que antes hemos hablado, la falta de atracción de talento. Es decir, me decías que al principio en el café que conocías a muy pocas mujeres dedicadas a, por ejemplo, programadoras. Sí. Las últimas estadísticas de la Universidad de Alicante también se publicaron y decían que no había muchas más mujeres dentro del mundo informático, mundo data, y claro, eso es algo que preocupa, pero preocupa a nivel de estrategia global, porque necesitamos tanto de hombres como mujeres, pero las mujeres es cierto que siempre tienen como esa barrera a entrar en ese mundo tecnológico. ¿Cuál es el contexto en el que os movéis? ¿Cuál es el pensamiento que crees que tienen las mujeres para no avanzar en esto?
Pues hay un 35% solo a nivel mundial de mujeres que están metidas en carreras de STEM, solo un 35%. Pero también creo que le ha dicho, disculpa el nombre, que también es un poco, para mí, es el tema un poco educacional y de cultural. Hemos avanzado mucho, pero seguimos una cultura bastante machista y bastante patriarcal. Entonces, ya de base hay muchas carreras que incluso yo lo veo hasta en mi hijo, que en mi casa seguro que no lo oye, pero empezó el colegio y para él ya hay cosas y trabajos de chicos y de chicas. ¿Cómo que hay trabajo de chicos y de chicas? Hay trabajos y si tú quieres ser una cosa tendrás que estudiar. A mí me dice que yo no puedo ser bombera porque soy muy chica. Dice, no, eso es de chicos, mamá, tú no puedes. ¿Cómo que no puedo? Digo, si estudio y me preparo, podré ser lo que yo quiera. Y eso tenemos que trabajar todos, tanto universidades, colegios, desde bien pequeños además, creo. Quizá también las instituciones, nosotras y nosotros, padres y madres también. Es un poco todo, porque esto no va a ser fácil cambiarlo. Cuando es cultural y es educacional, el giro es duro, pero si no hacemos nada nunca cambiará, vamos evolucionando poco a poco y sobre todo nosotros también y que lo promuevan tanto universidades como familia, como todo, que si quieres que estudies, porque es como muy encasillado. También el mundo de la tecnología siempre habéis oído no, es que ese es un friki, eso tira un poco para atrás, ¿qué define friki? Son inteligentes. Yo, por ejemplo, mi socio es brutal, lleva programando desde los 9 años. Salió en Buenafuente con un coche fantástico que modeló él solo, pero ya es el raro. Es que a veces te conviertes en cierto tipo de carreras o cierto tipo de matemáticas, te imaginas al típico con gafas y aquí el esparadrapo, ¿no? Quizá hay que quitar un poco todo ese tipo de tips para que nos dé menos cosa meternos a ese tipo de... Y yo creo que es un trabajo en conjunto desde la familia, institutos, universidades y que se le dé más importancia, ¿no? Y que se le vaya quitando un poco a que una mujer no pasa nada, no es rara. Si te metes en una carrera de informática, matemáticas, lo que quieras, una ingeniería. Son estereotipos. Yo sé soldar chips, ¿no? He aprendido, no he hecho, pero yo sé leer un plano y soldarlo. Y no me considero una friki, lo tuve que hacer. Pero no te encuentras muchas mujeres. En mis 20 años más o menos que llevaré tocando temas con diferentes empresas, programadoras en sí, una española que no vivía en España, que se había ido fuera. Eso sí, luego fuera sí que se ven más. Por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando vamos a las conferencias de Apple y todo, ahí sí que te encuentras programadoras y muy buenas además. ¿Qué se habla? ¿Cuál es el ambiente que hay, por ejemplo, cuando ya viajas y abres un poco la mente, abres la óptica? También te digo que incluso yo creo que en cierto tipo de, ya se está viendo, ¿no? Tanto en investigación, tecnología y todo, muchas veces van fuera porque es verdad que están mejor valorados que aquí, porque al final son carreras, incluso medicina, todo, que son muy complejas. Y quizá habría que ponerlas un poco, y digo en valores, igual pagar lo que valen. Sabes que hay mucha gente que se tira muchos años y, por ejemplo, estar en tecnología es estar a la última, es estudiar continuamente. Porque nosotros, si tú quieres estar y estamos compitiendo, estamos en San Juan, pueblo, somos pequeñitos y estamos compitiendo con empresas muy potentes. Entonces, o estás, y nosotros tenemos librerías propias, sistemas operativos para programar microcontroladores, tenemos que estar haciendo las 1000 y una para estar ahí, y eso implica estar siempre estudiando, estar siempre en movimiento, y eso es lo que hay que promover, que tienes que estar siempre en movimiento y luego que se valore y que se pague además. Te estaba escuchando y digo, tienes que estar en la última, es que no tenemos otra, estamos en parte de la innovación, tus primeras horas del día creo que es el leer, tener la inteligencia competitiva, saber qué está pasando. Yo es que el otro día puse en la ponencia la foto, mi primera foto del día, igual tengo que tomar menos café, eso sí, pero es el ordenador y mi café, porque muchos días me levanto y antes de irme al gimnasio estoy con el ordenador, viendo cosas, mirando, pues acaso incluso hoy, ¿no? Pues si voy a tener un día ajetreado, lo primero que hago es mi ordenador y el café igual pues lo voy a cambiar, porque entre que ya soy nerviosa y tomo mucho café, pues ya lo que me faltaba, igual me meto en otro proyecto. Yo sé que si estás muy enfocada al mundo tecnológico, quiero decir, las explica perfectamente, pero ¿qué acciones tenemos que tener, ya no solo de atraer a las mujeres hacia el turismo, porque eso ya hemos visto que sí que existe, es decir, capitalizan todo el liderazgo, ahí teníamos el ejemplo de Leire, Nuria, que lo ha explicado el secretario autonómico, pero claro, necesitamos esa parte innovadora, esa parte tecnológica, esa parte de un poco más el tech, dedicado al turismo, y nos cuesta encontrar tener esa atracción de talento. Entonces, ¿qué acciones crees que podríamos hacer
ya te digo que es una pregunta muy abierta, pero la opinión según tu ambiente en el que te mueves, para decir, oiga, sí que visualizo el turismo como algo innovador y sí que soy mujer y me gustaría estar. Hombre, nosotros que nos dedicamos al final a digitalizar restaurantes, que al final es tecnología y también es una parte de todo el turismo, al final es un poco muchas veces acercarle, ¿no?, esa tecnología y que se les quite ese miedo, ¿no? Nosotros hemos hecho y colaboramos con muchas escuelas de hostelería. Yo con la Cruz Roja, incluso por el tema de la mujer, he colaborado, ¿no?, siendo un poco un ejemplo de que aunque la vida a veces sea un poco complicada, se puede conseguir, porque a veces nos frustramos enseguida y quizá también todo esto hace que te creas que es imposible. Entonces yo he colaborado con acciones con mujeres con riesgo de exclusión y poniéndoles tecnología para que sepan que con las tecnologías y formándote también puedes acceder a ciertos puestos, incluso para el tema de hostelería, formando a cómo utilizar, ¿no?, la tecnología y poder acceder a puestos de trabajo y bueno, al final yo creo que es visibilizarlo, dárselo, que se quite el miedo y apoyar al sector turístico. Yo en todo lo que se me llama y puedo poner mi granito de arena, pero tanto para apoyo a la mujer y aprender a colaborar y no querer, ¿sabes? A veces nos cerramos a colaborar y yo creo que hay que ser más colaborativo y compartir y ayudar, incluso a otras empresas. Yo ahora estoy colaborando con una amiga que se ha querido meter en un proyecto que no es tecnológico, pero a mí me costó mucho, hay que apoyar y hay que ayudar también, no pasa nada por sacar un ratito y echarle un cable. Ya me hubiese gustado a mí que alguien me echara un cable y quizá yo aporto mi experiencia y mis errores, que si puedo ayudarla a que ella no los cometa, y cometerá otros, porque obviamente siempre se cometen errores, pero no esos, pues también hay que aprender a echar un cable, ¿no?, y ayudar y impulsar. A veces necesitas que alguien te diga, venga, que no pasa nada, pues eso. Bueno, estábamos hablando, me ha gustado porque mientras ella hablaba, yo me fijo también en el público muchas veces, y cuando la gente asiente, cuando das argumentos, es porque se siente identificado con las cosas o vivencias que has tenido. Entonces, yo quería, pues eso, que una persona que está en el mundo tecnológico, que es optimista, que bueno, también era el perfil de Celia, es el perfil tuyo, lo digo por recordar a Celia porque también tiene su parte. Ojalá y no estuviera yo aquí, estuviera Celia, ¿eh? Yo ya hubiese querido lo contrario. Bueno, pero darte las gracias de que nos hayas contado un poco, pues eso, esas barreras, tu visión sobre el mundo tecnológico, pero también pues el ser mujer, qué te ha ocurrido, hacia dónde has ido y cómo has llegado tu camino, que tienes 3 empresas, bueno, has fundado 3 empresas, sigues luchando, eres mujer y, como decía Francés, no has pedido permiso. Así que muchas gracias por la colaboración. Gracias a vosotros. Y ahora, pues, la guinda del pastel, donde el último debate será con gente que está muy metida en el turismo, como es Leire y como es Nuria, y Sofía, que también es un verso libre dentro de la sociedad, de las mujeres, de la tecnología, que luego la presentará Nuria, y que va a ser también un debate muy top. Así que, sin más, si podéis subir y ayudarnos a comprender este mundo. Si falta un micro. Buenos días a todos. Muchas gracias, Mario. Gracias al secretario autonómico, indudablemente, por las palabras que os ha dedicado. Nosotras, hoy ya nos ha dado el fin de semana, después de lo que ha dicho de nosotras. Y a Sofía, porque no la conoce, que si no, seguramente también lo hubiera incluido dentro de la terna. La verdad que trabajar con gente como Francés es un absoluto placer. Creo que tengo aquí, ¿verdad? Aquí. Una pequeña presentación, sobre todo porque antes de pasar a presentaros a las extraordinarias mujeres que me acompañan hoy en esta mesa, quería que visualizarais algunos conceptos para entender de qué vamos a hablar en esta mesa, ¿no? Vamos a hablar de los techos de cristal en el sector turístico y en el sector tecnológico. Si existen, si no existen, bueno, cómo nos afecta, ¿no? Cuando yo preparaba esta ponencia me encontré con varias terminologías que la verdad que nunca había reparado en ellas. Yo os tengo que reconocer que después de 27 años de vida profesional, yo hace 27 años que me dedico a esto del turismo como secretaria general de OSBEC,
en la que, bueno, como han dicho, hemos tenido que formarnos de manera obligatoria, además no solamente en turismo, sino también en cuestiones de tecnología. Realmente yo nunca he sentido ni he visualizado ningún techo de cristal, ningún techo de ninguna de estas cuestiones. Resulta que tenemos un techo de cristal, tenemos un techo de diamante, tenemos un techo de cemento y tenemos un suelo pegajoso. Con esto, supuestamente, las mujeres nos tenemos que ver en nuestra vida profesional día a día, porque son además características que han catalogado los expertos que estudian precisamente las barreras que se encuentran por razón de género en la promoción laboral. Bueno, pues hoy vamos a hablar del techo de cristal, que es una barrera invisible que supuestamente obstaculiza a muchas mujeres con elevada cualificación y capacidad personal y profesional, como las tres que estamos hoy aquí y las que estáis hoy aquí, acceder a niveles de dirección y de responsabilidad más elevados en las mismas condiciones que los hombres, ¿no? Este sería el techo de cristal. Pero luego tenemos el techo de diamante, que yo pensaba que por eso ese diamante más que cristal era como más valorado, ¿no? Por esto de las bodas de diamante, es un prejuicio que impide que las mujeres sean valoradas por criterios estrictamente profesionales. Y fijaros, yo creo que esto del techo de diamante sí que lo hemos visto. A nosotras nos valoran muchas veces más o nos califican muchas veces más por aspectos físicos, por aspectos de conducta, mucho más que nuestros aspectos puramente profesionales. Yo nunca he escuchado a nadie hablar de un hombre por su aspecto físico. Jamás, jamás. Y a nosotras, sin embargo, sí que se nos cataloga así. Eso sí que lo hemos vivido todas en nuestra vida profesional. Luego tenemos el techo de cemento, ¿no? El techo de cemento es nuestro, es de las propias mujeres, no son nuestros propios prejuicios que tenemos que nos impiden crecer en un ámbito por falta de referentes y de roles de género, ¿no? Esto quizá tiene mucho que ver con la educación que hemos podido recibir. Y el suelo pegajoso, que tiene mucho que ver con la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, son las tareas asociadas al ámbito privado que, según la cultura patriarcal, hacen muy difícil la conciliación en el caso de la mujer, o hacen recaer en la mujer toda la responsabilidad sobre la conciliación familiar. Bueno, pues con esto nosotros podríamos recoger, cerramos todo, nos vamos a nuestra casa porque tenemos un camino muy, muy difícil. Pero, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando en el ámbito de la educación. Porque estos son datos que nos pueden dar lugar a unas reflexiones que después intentaré que Sofía y que Leire nos den su opinión. Mirad, esto es estadística de la Universidad de Alicante, que seguramente será algo que puede ser completamente extrapolable a cualquier universidad. Estos son alumnos matriculados en STEM, lo que se denominan las ramas científicas y tecnológicas, ¿no? Estamos viendo que desde el año 2011 al año 2021 han pasado 10 años y no hemos avanzado nada, del 28 al 29% de mujeres frente a un 71-70% de hombres. Con lo cual, en 10 años supuestamente de progreso, de incorporación, las cifras siguen siendo iguales. Las mujeres seguimos siendo una franca minoría en carreras STEM. En arte y humanidades, sin embargo, cambiamos y vemos que también se mantienen bastante estables los porcentajes, del 68 al 66. Aquí somos mayoría las mujeres en arte y humanidades. En la rama de ciencias estamos ahí 50-50. Hemos visto que ha habido, fijaros, quedaros con este patrón, que no sabemos por qué razón, yo por lo menos decía, en los años 14, 15 y 16 hubo un cierto despegue, pero luego hemos vuelto a retroceder en los años 20 y 21 y nos quedamos en un 48% de mujeres en la rama de ciencia. En la rama sanitaria sí que somos fundamentalmente mujeres por dos razones, por todas las que se incorporan a la carrera de enfermería y porque en medicina, que hay una nota de corte muy elevada, las mejores notas en bachiller las sacan ellas y por lo tanto son las que acceden con carácter prioritario. Y fijaros que llegamos a ser el 77%. Pero veis que también son porcentajes que se mantienen estables en 10 años. Primera conclusión, y esto es ciencias sociales y jurídicas, aquí volvemos a ser mayoría. ¿Qué nos quiere decir estas cifras? Pues, por un lado, yo tengo una conclusión clara, y es que las políticas relacionadas con la incorporación de mujeres a las ramas tecnológicas no han tenido absolutamente ningún efecto, con lo cual algo nos tenemos que mirar. Fijaros, estos son datos de hostelería en España, los últimos actualizados son del año 2014. En la primera columna está qué porcentaje hay de hombres y mujeres en puestos altos, que son los que nos interesan, ¿no? En puestos directivos. En puestos bajos y medios, realmente la mujer es mayoritaria en el sector turístico, pero en los puestos altos, fijaros que partimos del año 2003 con un casi 32% de mujeres y terminamos 2014 con otro 32%. ¿Cómo
con variaciones hasta el 40% en años intermedios, pero que vuelve a retroceder al final en la serie histórica. Quiere decirse que tampoco estamos, a pesar de que se va diciendo de que el turismo es una de las actividades económicas en las que las mujeres ocupan más puestos directivos, al final, si sacamos la estadística, no es tan verdad. Estamos un poquito por encima que la media española, pero no es tan verdad, ¿no? Con lo cual, también es cierto que nos tenemos que estar encontrando determinados techos de cristal. Y a continuación, yo esto, bueno, son datos científicos que he querido traerlos, porque creo además que como país, en dos ramas, tanto en turismo como en tecnología, no nos podemos permitir prescindir de la fuerza de trabajo de las mujeres, simplemente por una cuestión de necesidad o de política de país. Creemos que no tendremos suficientes profesionales para atender nuestras necesidades turísticas o nuestras necesidades tecnológicas si no incorporamos de forma masiva a las mujeres en estas áreas de actividad. No nos lo podemos permitir como sociedad, con lo cual el debate está mucho más lejos del simple debate del feminismo o el machismo, que creemos que ahora mismo está completamente desfasado. Y a las pruebas, lo comentábamos esta mañana nosotras tres, a las pruebas de cómo se ha desvirtuado el debate en los últimos días de esta semana, que debería haber sido otra cosa completamente distinta, nos encontramos con que en lugar de establecer una estrategia de sociedad, estamos estableciendo una estrategia absolutamente bárbara, no vamos a calificarlo de tal. Así que, con este centrado de la cuestión que os he hecho, ya me sentaré con vosotras, paso a presentaros, en primer lugar, a Sofía Blasco. Sofía Blasco Vilaverde es licenciada en Económicas por la Universidad de Alicante y Master of Business Administration en la por la Universidad Pontificia de Comillas. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector privado, habiendo ocupado puestos de muchísima responsabilidad en la Dirección General de diferentes empresas, ha dirigido proyectos de transformación digital, destacando el Alicante Open Future, el Hub de Innovación de Telefónica y el de la Universidad de Alicante. En la actualidad ejerce como consultora en proyectos de transformación digital en empresas e instituciones. Y por otro lado tenemos a Leire Bilbao Laredo, ya Francés ha glosado que no entenderíamos el turismo de Benidorm sin ella. Yo puedo presumir de ser la persona que la fichó, ¿no? Eso poca gente lo sabe, pero yo fui la persona que dije: tú te vienes a trabajar con nosotros en la fundación, así que, bueno, otro éxito en mi haber, ¿no? Ella es directora gerente de la Fundación Visit Benidorm desde el año 2014 hasta la actualidad, y desde el año 16 además también se encarga, es la máxima responsable del destino turístico inteligente, del ente de innovación, del ente gestor del DTI del Ayuntamiento de Benidorm. Ha tenido experiencia previa como directora de marketing y ventas tanto en Ternatura como en una de las grandes constructoras de centros comerciales en España y en el internacional, Unibail Rodamco, y también empezó su andadura profesional en Aqualandia y Mundumar. Es diplomada en turismo, máster en marketing turístico y máster universitario en dirección de empresas y marketing. Y además es las dos, pero Leire especialmente es una excelente persona y una gran amiga mía, porque este mundo del turismo en el que nos centramos además nos permite no solamente disfrutar de buenos profesionales, sino además tener grandes amigos en este sector. Así que empiezo con mi primera pregunta para las dos. ¿Creéis que existe techo de cristal en la tecnología y en el turismo? ¿En una sí y en otra no? ¿En ambas? ¿En ninguna? ¿Sofía? Bueno, gracias a todos por estar aquí. Yo personalmente no sé si lo adecuado sería distinguir por sectores económicos o quizá distinguir un poco entre lo que yo denominaría la economía tradicional o la nueva economía, un poco lo que representa también Itziar con su función y con su responsabilidad. Es decir, yo por mi experiencia es verdad que yo personalmente no he encontrado ese techo de cristal de la que otras mujeres soy consciente que sí que encuentran, pero es verdad que cuando tengo que comparar ambos tipos de empresa, encuentro más barreras en la empresa tradicional que en las nuevas, ¿no? que se denominaría nuevas economías o empresas tecnológicas o startups, o bueno, ahí hay diferentes modalidades también de concepción. Entonces, pues en turismo, en tecnología lo hay, pues yo entiendo que lo hay en todos los sectores. Hay unos que quizá más o menos en función de cómo sean quizá de tradicionales,
pero yo, si tuviera que hacer una distinción, bajo mi punto de vista y por mi experiencia, yo noto que hay menos barreras de entrada hacia mujeres, o hay menos barreras digamos, de desarrollo profesional cuando hablamos de empresas tecnológicas o empresas de nueva creación o empresas con otro dinamismo que cuando hablamos de empresas que están basadas en un concepto quizá un poco más tradicional, y no entendéis tradicional como empresas antiguas, sino con otro tipo de cultura, ¿no? Quizá en eso Itziar a lo mejor también nos podía haber comentado algo, o si quieres comentar algo, pero vamos, es un poco mi percepción, ¿no? Sí, tal vez, bueno, primero agradecer tanto a Nuria como a Francesc sus palabras, y ante pues bueno, la pregunta que nos hacías, Nuria, yo creo que tiene que ver claramente, como decía Sonia, entre las empresas tradicionalistas y pues toda la innovación que va acaparando un poco las nuevas empresas y la nueva forma de gestión, ¿no? Y ahí las mujeres y los soft skills y cómo gestionamos y nuestro liderazgo de mujer nos está abriendo puertas, con lo cual seguramente ha existido ese techo de cristal y poco a poco va desapareciendo, valorando en las necesidades de las empresas esa parte en las cuales las mujeres en la gestión, en el liderazgo, pues tenemos mucho que decir, ¿no? En ese ámbito, porque posiblemente estamos fallando, como dicen los datos, como decía Nuria, en la parte de la formación, y al no tener suficiente formación y profesionales en esos ámbitos, terriblemente pues ya tenemos un hándicap a la hora de tener un porcentaje de representación femenina en puestos de dirección, pero no claramente porque no existan mujeres, sino porque al final hay un porcentaje mucho menor, y por porcentaje claramente pues hay menos mujeres en el liderazgo, ¿no? Yo creo que el turismo, sin duda, en ámbitos de innovación está incorporando de forma masiva a mujeres, y que el turismo, sin duda, tiene esa parte de empatía, de relación con las personas, a las cuales las mujeres tenemos una aptitud por esa soft skill que comentaba antes, que nos permite pues tener una posición muchísimo más fácil de llegar a esos puestos de dirección en la gestión de equipos, ¿no? Porque al final en la gestión de equipos también hay muchas más mujeres trabajando que en otro tipo de empresas o sectores. Un saludo a los que nos están viendo y escuchando a través de la pantalla del ordenador, porque también tenemos gente conectada en streaming. Y ahora quiero bajar un poquito a nuestra experiencia personal. Y además voy a empezar yo misma poniendo un ejemplo. La pregunta es, según tu experiencia y en tu caso, ¿has visualizado, ya sea en primera persona o como espectadora, un techo de cristal en tu vida profesional? ¿Te has sentido discriminada o relegada por el hecho de ser mujer? Yo os digo que yo pongo mi primer ejemplo, 27 años digo que llevo como secretaria general de Osbec, y yo la semana pasada tuve que volver a poner un puñetazo encima de la mesa. Es decir, me han hecho cosas que un hombre no le haría nunca, jamás en la vida. Y tienes que poner, porque tienes que estar todos los días además poniendo la barrera y poniéndote en tu sitio, porque si no al final te dejan comer. Yo lo vivo, y lo vivo cada día. Lo que pasa es que no dejo pasar ni la más mínima oportunidad para hacerlo notar, con toda la educación del mundo y que va. Pero esta semana también un par de veces también. Es decir, esto es una lucha diaria. Vosotros lo habéis sentido y lo tenéis. ¿Algún ejemplo que nos podéis contar? A ver, yo desde el punto de vista, si entendemos techo de cristal como las opciones que una mujer tiene para acceder a un puesto de responsabilidad, yo no lo he vivido en primera persona. Yo llevo más de 20 años en empresa privada, luego a la pública, y ahora formo parte ya tengo mi propia empresa, y la verdad es que yo nunca he vivido esa barrera de no puedes acceder. Pero es que en ese sentido yo siempre me he sentido cómoda siendo la dueña un poco de mi propio destino profesional. Es decir, en base a eso, yo nunca he tenido ningún tipo de problema desde el minuto 1 lanzarme a trabajar, proponiendo, esforzándome. Es decir, yo en ese sentido siempre he tenido claro que si quería acceder a un puesto de responsabilidad, o si quería mantener y crecer en el puesto de responsabilidad, tenía que ser una persona que demostrara constantemente eso. Entonces siempre he estado trabajando en mi propia carrera profesional y demostrando a todos que realmente era posible. Entonces
bajo mi punto de vista, o sea, en mi experiencia, no lo he sufrido como tal, pero sí que es verdad, como bien decía Nuria, que siempre tienes que estar poniendo pequeñas barreras para que nadie se salte ninguna de las normas básicas de la convivencia profesional que como mujer nos toca sufrir. Y como ya antes lo decía, simplemente el aspecto hace que eso te ocurra. Yo estaba hace cosa de casi un mes en Madrid con un fondo de inversión con el que estoy trabajando en un proyecto, un fondo de inversión que está manejando 3.000 millones de euros aquí en España. Yo estoy dirigiendo una vertical, esa vertical que tiene también relación con el turismo. Llevamos 300 millones de euros con esa vertical y estábamos en una reunión de ese fondo, de esa vertical. Yo era la única mujer de esa reunión, es verdad que era mi primera reunión con toda la Junta y no me conocían todos. Y llegó un señor que formaba parte de la Junta y me pidió un café. Y yo amablemente le indiqué dónde estaban los cafés. Luego me pidió disculpas después de la presentación, porque presentaba yo, perdón, el proyecto, y bueno, me agradeció la presentación, me alabó la presentación y me pidió disculpas. Pero es verdad que hacía muchos años que nadie me hacía ilusión, pues que, ¿verdad? Y tú eres la secretaria de, pues no soy la secretaria, soy tal. Pero son cosas que ya te tomas a risa. Yo me lo tomo a risa, porque ya entiendo, digo, mira, este señor está un poco perdido y piensa que viene aquí a otra cosa. Pero siguen pasando, siguen pasando. Y como decía Nuria, cuando estas cosas te pasan, simplemente con educación y con respeto, pues les haces una mención y sigues demostrando que puedes, porque yo estoy convencida, y decía Francés, alabando a Leire y alabando a Nuria, que ellas no están aquí de una forma casual ni gratuita. Están aquí porque siguen demostrando día a día que valen, si no, no estarían aquí. Es algo de perogrullo, pero la verdad, no estarían aquí. Entonces yo como mujer, a todas las mujeres y a todos los hombres que quieran romper su techo de cristal, que también los hay para todos, os digo, simplemente demostrar y ser valientes a la hora de proponer y de sentiros cómodos a la hora de demostrar y defender lo que queréis hacer y lo que os gusta hacer. Madre mía, me ha recordado que si me hubieran dado €1 por cada vez que me han confundido con la secretaria del presidente del REC, sería millonaria. Efectivamente. Cosa que francamente les saca de dar, no soy la secretaria del presidente, soy la secretaria general de la organización. Yo es que pensaba, pues esto todo lo pasa, sigue pasando. Hasta en un juicio, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Bueno, por mi parte, comentar también lo que decía antes Nuria, ¿no? Posiblemente nosotras como mujeres tenemos que demostrar muchísimo más que somos capaces para los puestos que representamos, porque se nos cuestiona mucho más. En mi ámbito, yo la verdad que he sido una persona muy afortunada, he podido desarrollar el trabajo dentro del ámbito turístico, que es lo que yo estudié y lo que a mí me gustaba, y me he ido especializando, y los logros al final son los que te van poniendo en los diferentes puestos de trabajo y te van sin duda redirigiendo, ¿no? Pero para mí el hito, por así decirlo, no ha sido ser hombre o mujer a la hora de desarrollar mis labores, sino el hito fue tener hijos, ¿no? Yo creo que ahí está parte de la clave en cuando las mujeres tomamos la decisión de tener una familia. Y bueno, pues hay empresas, tengo 2 hijos, el mayor tiene 16 años, con lo cual también entiendo que las cosas han cambiado mucho, pero sí, o sea, cuando mi hijo nació y simplemente estuve 16 semanas fuera de la empresa, cuando volví mi puesto no era el mismo, me habían cambiado hasta de responsabilidad. Sin siquiera decirme nada, yo había dicho simplemente que me iba 16 semanas, que como os podéis imaginar es demasiado poco en el ámbito familiar, ¿no? Y yo creo que esa es parte de la clave, ¿no? Y que ahí hay mucho trabajo por hacer, tanto en el ámbito empresarial como dentro de las familias, ¿no? Porque tal vez la clave también está en nosotras y cómo nos organizamos dentro de nuestras familias, ¿no? Pero bueno, simplemente quería trasladar esa información porque
con posterioridad, he seguido representando cargos de responsabilidad tanto en la empresa privada como en la gestión de Visit Benidorm, que es una entidad de carácter privado, pero mixto, público-privado, sin ningún tipo de problemática y bueno, pues al final animar a tener esos sueños y a creer y ser referente para las generaciones que vienen de que es posible, que podemos liderar equipos y que además somos muy buenas liderando equipos. Hay una palabra que se ha repetido tanto en la presentación de Francesc como en la mesa de Mario Icía, como aquí, que es la palabra educación, que yo creo que además es la palabra clave de todo, ¿no? Y llega un momento en el que, de verdad, ahora mismo, que sepamos, hasta ahora los hombres todavía no podéis tener hijos, no sabemos qué hará la ciencia en el futuro, pero de momento no podéis tenerlos, ¿no? Con lo cual, antes hemos mencionado el tema de que como sociedad no nos podemos permitir prescindir de las mujeres en las ramas tecnológicas, pero es que como sociedad no nos podemos permitir el lujo de seguir teniendo una disminución de población como la que tenemos ahora, sin que las mujeres sigamos teniendo hijos y sigamos reproduciéndose. Y como hasta ahora no puede haber un cambio, yo creo que lo que hay que hacer es un cambio de concepción social. En este sentido, ¿consideráis que el papel de la educación, tanto en la escuela como en la familia, es determinante para estos cambios? ¿De qué manera creéis que se puede mejorar? Porque hemos visto que las cifras nos dicen, y la pirámide, no tenemos cifras de pirámide de población, pero todos lo conocéis, que lo que se está haciendo hasta ahora no está dando efecto. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que y antes ha hecho una alusión, Lucía, que me ha gustado mucho. Yo creo que aquí la educación es crucial, pero la educación desde el propio hogar, que hagamos ver a nuestros hijos y a nuestras hijas. Yo no tengo hijos, que realmente esto es una cuestión de que no hay diferencias. Es decir, yo antes decía, yo no he sentido el techo de cristal, pero es verdad que yo he luchado, como cualquier persona, por tener una vida profesional rica y digamos, fructífera. Entonces, eso yo creo que es educación. Mi padre es empresario, bueno, ya no lo es, pero ha sido empresario siempre. Yo he vivido desde mi casa, he mamado desde mi casa, desde que era un bebé, lo que suponía ser empresa y lo que suponía eso, y a mí me gustaba. Entonces, como me gustaba, yo decidí que quería hacer eso y yo intraemprendía en las empresas en las que estaba, intraemprendiendo yo iba creciendo y luego he emprendido fuera. Entonces, eso es una cuestión que yo creo, a mí mi padre nunca me ha dicho, hija, tú no, tú dedícate a tal. No, mi padre me decía, ¿te gusta? Primero me dijo, ¿quieres estar en mi empresa? Y le dije, no, papá, yo contigo no quiero trabajar. Gracias, pero no. Y de hecho vendió la empresa porque ni mi hermana ni yo quisimos estar con él, porque yo siempre tenía claro que los domingos prefería irme a casa de mis padres a tomar una paella tranquila que hablar de temas de trabajo. Entonces mi padre me ofreció trabajar en su empresa, le dije que no, el hombre cuando se jubiló la vendió evidentemente, pero a mí me gustaba la empresa, yo quería trabajar en la empresa y yo empecé a trabajar en la empresa e intraemprendía. Entonces, yo creo que es una cuestión que evidentemente tiene que ver con la cultura, pero con la cultura desde casa, con la cultura de los valores. Decir a tus hijos, aquí no hay diferencias, ¿qué quieres hacer? ¿Te gusta ser bombero? Pues bombero. ¿Eres mujer? Pues oye, esfuérzate como cualquiera para ser bombero. ¿Que no llegas? Pues tendrás que ser otra cosa. Porque es verdad que hay mujeres que a lo mejor quieren ser cosas que no llegan o que no quieren. Hay techos de cristal que las mujeres no quieren romper porque tienen otras prioridades en la vida, pues también chapó por ellas. Es decir, no hay por qué tener una obligación de llegar a no sé dónde. Cada uno llega donde quiere llegar y donde le apetece llegar. Y si te apetece y quieres, puedes. Entonces, yo creo que efectivamente hay una cuestión cultural que viene desde casa y que también tiene que estar apoyada por las instituciones y que efectivamente tiene que ver con que nosotros queramos hacer eso. Hay una estadística del Banco Mundial que dice que 104 de 190 países en el mundo siguen teniendo barreras legales a que la mujer emprenda y a que la mujer se forme. Entonces, teniendo en cuenta que hay una gran masa en el mundo de países que siguen interfiriendo en que la mujer pueda progresar, es normal que los que estamos un poco más avanzados, pues sigamos teniendo frenos, ¿no? Entonces, por supuesto, totalmente de acuerdo y creo que además es una cuestión que desde casa, como decía, tenemos que hacer todos. Por aportar, claramente estoy absolutamente de acuerdo en este caso, pero por aportar una diferenciación, yo creo que desde las instituciones tienen que valorar cómo pueden ayudar a esas familias si queremos incrementar esos datos de natalidad, porque sin duda
tener hijos al final no puede recaer sobre los abuelos o no puede recaer sobre alguien que tenga un poder económico superior para poder pagar ese cuidado, ¿no? Porque hay momentos en los cuales, lógicamente, no hay manos para llegar a todos, ¿no? Y yo creo que posiblemente esa sea la clave. En el momento que la sociedad se dé cuenta que existe una ayuda, pues las cosas cambiarán, y no se trata de tener un horario adaptado a los niños o unas vacaciones adaptadas a los niños. No estamos hablando de eso. Las empresas tienen que seguir con sus modelos y tienen que ser productivas. No podemos adaptar la vida familiar a las empresas, sino todo lo contrario. Lo que tenemos que hacer es cómo complementamos esas necesidades familiares, ¿no? Si hay una enfermera o una persona que trabaja en una recepción, que trabaja por la tarde y los niños están por la mañana, ¿por qué no ayudamos a que haya un servicio en el cual, si el padre también trabaja por la tarde, pues esos niños tengan un lugar en el cual poder estar o poder generar otro tipo de actividades, y que no recaiga sobre unos abuelos o sobre pues eso, un pago por parte de esas familias, porque no pueden gestionar esa conciliación. Y ahí la clave es que es un problema familiar que no debe recaer sobre las mujeres, que en muchos casos dentro de las familias al final se establece que recaiga sobre las mujeres. Por eso decía yo previamente que las decisiones también están en el ámbito familiar, en los cuales, por patriarcado, por lo que sea, pues muchas veces parece que es que nos toca a nosotras, ¿no? Yo en este caso creo que además es necesaria una revolución social a medio y largo plazo, ¿no? Hay veces que lo comparo con quizá los procesos de inversión lingüística que se están llevando a cabo en algunos territorios, ¿no? Necesitamos un proceso de inversión social en la protección, en cambiar los esquemas de todo esto, que a lo mejor nos puede llevar 30, 40 años, pero que nos llevará a esto. Pero creo que no se están sentando las bases ahora mismo todavía correctamente para posibilitar este cambio, o por lo menos no estamos viendo que se esté tomando ninguna medida que realmente... Has indicado los sobre todo porque, como dice Sofía, tiene mucho que ver las familias. Fijaros qué diferencia. Ella ha dicho cuestiones en las que yo me considero reflejada. Familias en las que nuestros padres eran empresarios, familias en las que, en mi caso también, solo somos chicas, solo somos hermanas. Con lo cual, nacidas además en los últimos años de los años 60-70, donde en aquella época el machismo imperaba de una manera importante, y el objetivo de nuestros padres, que eran empresarios, era que sus hijas fueran tremendamente independientes, y este era su objetivo, ¿no? Que sus hijas, sobre todo sus hijas, no sé si hubiera cambiado nuestra situación si hubiéramos tenido hermanos. Yo a veces lo he pensado, sí. Yo no sé si tú lo has pensado. Sí, yo también. Pero el objetivo de nuestros padres era que sus hijas fueran independientes económicamente y profesionalmente, y además, quizá por esa situación de ser empresarios, nos han inculcado además el espíritu de esfuerzo, sacrificio y dedicación, porque esto no nos olvidemos que donde llegas, nadie llega a donde llegas si no hay una gran cantidad de esfuerzo, de sacrificio, de superación, de formación y de dedicación, ¿no? Sí, que hay veces que la gente se olvida. Yo tenía preparada una pregunta sobre el tema de empresas, pero lo voy a reformular con la ley de paridad que salió publicada, o el anuncio de la ley de paridad que salió publicada esta semana. ¿Creéis en las cuotas? ¿Creéis que una ley que obliga a las empresas a tener un 40% de mujeres en sus consejos de administración servirá para algo? Yo voy a ser la primera crítica. Me lo preguntaron ayer. ¿Tú crees en esto? Yo no creo para nada, ni en cuotas, ni en paridades, ni nada. Solamente creo en eso, en esfuerzo, sacrificio, superación, profesión, formación, etcétera. Pero ya que vamos a una ley de paridad, ¿por qué lo limitéis al 40%, que es al 50%? Si vamos a ser una ley paritaria. Digo yo, ¿no? Digo yo. Sofía. Yo lo comentaba antes, ¿sabes? Bajo mi punto de vista, los hechos de cristal no son únicamente poder estar, poder ostentar un cargo, sino que te dejen hacer. Entonces, yo creo que cualquier profesional, sea hombre o mujer, lo que tiene que aspirar es a que le dejen trabajar, a que le dejen proponer proyectos, a que le dejen hacer un trabajo. Yo voy a trabajar y siempre voy a trabajar feliz, y de hecho cuando ya el proyecto veía que ya no iba conmigo, que ya me había cansado y tal, lo he dejado,
porque siempre que yo ser fiel a mí misma y decir, oye, pues ya creo que este proyecto para mí está agotado, cambio. Entonces, independientemente de las cuotas, yo creo que ninguna profesional debería trabajar en algo en lo que no le dejen trabajar. Si te dejan trabajar y tienes capacidad de desarrollar un entorno en el que tú puedas crear y hacer y realmente contribuir, fenomenal. Si estás en un puesto de trabajo en el que eso no es posible, pues personalmente yo creo que no es satisfactorio. No sé si te respondí a esa pregunta. He intentado dar mi opinión sin decir nada más, pero vamos, es que realmente es lo que yo he vivido. Es decir, a mí no me sirve de nada que me den un puesto de responsabilidad si luego no puedo ejercer un trabajo. Entonces, si va de la mano, estupendo. Si va de la mano, pues que cada uno elija si quiere tener ese... A mí me han ofrecido puestos de trabajo con la coletilla, no, porque se necesita tal... No, yo personalmente no, porque yo quiero un trabajo en el que pueda ejercer mi labor. Si eso no está garantizado o si simplemente no me lo dejáis muy claro, yo personalmente no, pero me parece, en fin, totalmente loable que cualquiera lo vea de otra manera, ¿eh? Al final se trata de talento, ¿no? Yo creo que en el ámbito profesional nosotros que gestionamos equipos lo que buscamos es talento alrededor nuestro y muchas veces pues el talento puede ser masculino o femenino, no se trata de cuotas. Puede ser que en algunos ámbitos y sobre todo en administraciones públicas haya que dar ejemplo para que en el ámbito empresarial vayan incorporando cada vez más mujeres, pero es que es una pena que haya que legislar y una pena que tengamos que hablar de cuotas y no de talento en todos los casos. Espero que estas leyes se puedan derogar en el futuro porque no tengamos que hablar de este tipo de situaciones, ¿no? Y que hablemos simplemente de talento en nuestros equipos. Yo tengo un equipo paritario, Nuria tiene un equipo principalmente femenino. Es que al final no se trata de que esas personas estén ahí por ser hombres o mujeres, sino porque realizan un trabajo absolutamente profesionalizado, independientemente del sexo que tengan. ¿Os imagináis que a nosotros nos dijeran ahora que es que estamos en el sitio donde estamos por ser de cuota? Porque ya al final va a ser difícil distinguir a qué mujeres estamos porque valemos y porque trabajamos. Muchos de las que están por ser de cuota porque lo obliga una ley, ¿no? Esto es algo que yo creo que alguien debería pensar, que flaco favor nos hacen, al menos a las que trabajamos, ¿eh? Flaco favor nos hacen. Yo, Mario, me estoy yendo de tiempo, pero creo que el tema está interesante, así que voy a resumir. Voy a resumir, esta es casi la penúltima pregunta que la vamos a resumir toda en una. Indudablemente los 2 años de pandemia nos han pasado factura o nos van a pasar factura a todos. Entonces, ¿creéis que ha habido una evolución favorable o desfavorable en este tema de los techos de cristal después de la pandemia? ¿Ha cambiado el rol? Yo investigaba, sabéis que existen las generaciones, ¿eh? Yo esta mañana he estado contenta porque yo pensaba que era la generación del baby boom y no, soy de la generación X, ¿eh? Yo soy más joven de lo que pensaba. Ahí está el baby boom, generación X, generación Y, generación Z, los Y son los millennials, los Z son los de ahora, los centennials. Dice, el cambio generacional en estas generaciones que además tenemos denominación, ¿creéis que ha cambiado la percepción del rol de la mujer en cada una de ellas? Y por último, ¿creéis que los nativos digitales que han nacido de esta última generación Z, el teletrabajo que ha nacido además o se ha potenciado muchísimo después durante la pandemia, ¿creéis que va a posibilitar la presencia de mayor número de mujeres en las ramas tecnológicas? Sí, es una posibilidad. Yo no tengo los datos, la estadística no la he visto, pero es verdad que lo que yo estoy viendo en mi mundo profesional, que sobre todo es en el mundo de las empresas tecnológicas, etcétera, las startups, es que sí que es verdad que hay una tendencia de cada vez más mujeres a emprender, a hacer más vida profesional en ese ámbito. Es verdad que las dificultades son las que son. De hecho, salía una estadística del Banco Mundial también que decía que uno de los obstáculos que tenían las mujeres emprendedoras era el tema de financiación, cuando es un poco absurdo. La financiación la financiera, la bancaria, es una financiación que sigue teniendo estereotipos del pasado, entendiendo que la mujer tiene menos posibilidad de pagar esa financiación, ese préstamo, cuando realmente la estadística nos dice que las empresas lideradas por mujeres tienen un mejor ratio de rentabilidad
porcentualmente que la de los hombres. Es decir, la empresa decía, estoy convencida que tiene mejor rentabilidad que pueda tener la de la empresa de mi primo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero es verdad, es estadístico, ¿no? Pero al mismo tiempo el estereotipo sigue siendo que la financiación bancaria a las mujeres como que tal, y la financiación que viene por fondos privados, en este caso también, pues es que es una lástima, porque solamente el 3% está liderada a nivel mundial por mujeres. Entonces tú, cuando vas a un fondo de inversión, te encuentras en su inmensa mayoría hombres, sigue siendo un mundo muy masculino, ¿no? Entonces, es verdad que yo he notado que hay una mayor progresión de mujeres a emprender en estos últimos años, que hay barreras que parece que la dificultan, pero también es verdad que yo creo que hay más valentía, ¿no? Estas nuevas generaciones son más valientes a la hora de romper tabúes y romper barreras, que es lo que yo un poco os diría a todas las que queráis, ¿no?, o emprender o intraemprender, y es que dejéis los tabúes, que aquí no es una cuestión de peso de mujeres y que efectivamente aquí lo que hay que hacer es pues luchar por lo que a uno le gusta y por lo que uno quiere hacer, independientemente que estés en una empresa, en una institución o que quieras hacerlo por tu cuenta, ¿no? Pero yo creo que aquí hay que romper estereotipos, romper tabúes y efectivamente apoyarse en las nuevas tecnologías, en los nuevos medios que tenemos para trabajar todo de una forma un poco más friendly, que llaman los americanos. Pero sobre todo, eso sí, lo que no podemos quitar es el esfuerzo, como decía antes Nuria. Esto cuesta mucho, tanto si lo haces dentro como fuera, cuesta mucho, es muy sacrificado, renuncias a cosas, porque siempre renuncias a algo, pero por lo menos es verdad que si te gusta y es lo que realmente te hace sentir bien, hacerlo igualmente. Aportar a lo que decías, que es que no se trata solo en el ámbito de la mujer, de unas generaciones a otras también hemos cambiado en mentalidad. Y cualquiera que haya hecho entrevistas últimamente y se acuerde de la entrevista que hizo en su primer trabajo, se daría cuenta que los objetivos y que se busca es totalmente diferente, ¿no? Ahora casi cuando vas a hacer una entrevista a alguien te sientes entrevistado tú como contratador. Simplemente hablo en el ámbito de las prácticas, por ejemplo, de la universidad, ¿no? Y qué horario voy a tener y cuánto tiempo libre voy a tener. Hay un cambio estructural en cuanto a las generaciones a las cuales se valora muchísimo más el tiempo libre y la optimización, y al final es algo muy importante centrar el tiro en ser productivo, no en las horas. Muchas veces en otros tiempos era cuántas horas teníamos que estar en la oficina físicamente, y ahora estamos mucho más centrados en los resultados, ¿no? En conseguir resultados, y eso está cambiando mucho según las generaciones, y la sociedad se tiene que adaptar, porque claro, hablábamos de las empresas tradicionales y las empresas pues mucho más innovadoras, y ese también es otro paso que no solo, o sea, que no tiene solo que ver con el hombre o con la mujer, sino también con la generación, ¿no? Y eso ayudará muchísimo en esos ámbitos que tienen que ver con esa parte de la familia, de los espacios de la familia, el teletrabajo o cualquier actuación que permita seguir avanzando a que las mujeres copemos más espacio en puestos directivos y en el mundo laboral. Muy bien, pues ya llegamos al final. Antes de despedirnos, os voy a dar la oportunidad para que dejéis una última reflexión que se recoja además como conclusiones de estas interesantes jornadas sobre los techos, solo techos, que puedan. Muy sutil. Bueno, pues yo os invitaría a que no pensaréis en techos, a que realmente sintierais la necesidad de luchar por vosotras y por vosotros, porque yo insisto, y lo decía también desde ahora, es que no es una cuestión de mujeres, es cuestión de que cada uno se ponga las metas que se quiera poner. Entonces, lo único que os puedo decir es que efectivamente, independientemente de las barreras, que seguro que las hay, y que las hay, no, seguro no, las hay, porque esto no es una cosa que venga de ahora, pero que luchéis por lo que queráis y que simplemente os dejéis la piel en lo que queráis hacer, pues buscando la mejor manera de llegar a donde realmente queréis llegar. Y hay muchas maneras de hacerlo, insisto. Yo he tenido mi propia carrera, y la sigo teniendo evidentemente, pero con una metodología que iba a demostrar y siempre proponiendo y llegando.
y cada uno tendrá la suya, pero vamos, en principio lo único que os puedo decir es que simplemente os hagáis vuestro propio check, vuestra propia estrategia y luchéis por ella. No penséis en barreras, pensar en vuestro proyecto, pensar en vuestro futuro y nada más. Luego la sociedad os valorará por eso. Sí, absolutamente. Cultura del esfuerzo y pensar en esa palabra que debería ser el símbolo o que debería ser el sinónimo del feminismo y que muchas veces se maltrata, ¿no? que es la igualdad en todos los ámbitos. Así que a mis hijos les diría sois iguales pues, en cualquier ámbito, ¿no? y en cuanto a obligaciones y derechos, ¿no? Y al final la clave es la cultura del esfuerzo para llegar donde cada uno quiera. Pues con ese mensaje de libertad y de igualdad vamos a dar por clausurado y el director general de Turismo, Eric Campos, va a cerrar estas jornadas. Muchísimas gracias a las dos, habéis estado muy a la altura y esperemos que haya sido entretenida esta mesa redonda. Gracias. Gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. En primer lugar, a agradecer a Mario, que es el que ha impulsado estas jornadas, y por supuesto a todas las que habéis intervenido, ¿no? Yo me quedo con algunas cosas que se han dicho y que son importantes, ¿no? Como cómo podemos contribuir, preguntaba Mario, desde Turismo y Comunidad Valenciana. Yo creo que una de las cosas que comentaba Itziar era la visualización. Yo creo que hoy hemos visualizado perfectamente cómo esos techos de cristal se rompen y es posible. Y hablabas de formación, hablabas de apoyo, de colaboración. Yo creo que tomamos buena nota para seguir siempre aprendiendo nosotros mismos de lo que hacemos, ¿no? Y ver cómo no solamente visualizamos, si podemos abrir incluso una línea de trabajo en cuanto a la propia formación, ¿no? Yo es verdad que soy hijo de madre divorciada, 3 hijos, empresaria, presidenta de la Asociación de Campis Provincia y Autonómica. Es decir, yo en mi casa lo he visto en primera persona, ¿no? Y eso ayuda mucho. Luego tienes 2 hijas y una te dice, yo quiero ser chico para hacer esto, y le tienes que decir, no, tú vas a hacer lo que quieras, lo único que tienes que hacer es trabajar para hacerlo, ¿no? Y cómo en la casa se debe inculcar y se debe enseñar precisamente eso, ¿no? Yo creo que habéis hablado perfectamente de lo que ha sido vuestro caso. Yo creo que el gran reto, se comentaba por parte también de Leire, o las 3, yo creo que es un reto de sociedad, es la conciliación, son los horarios, este país de echarle horas por echarle horas. Hay veces que nos tocan a algunos estar y bueno, pues está, ¿no? Pero en general aquí se tira la costumbre de echarle hora por horas y partir por la jornada, ¿no? Es decir, es verdad que este país tiene que hacer una gran reflexión sobre eso. Es verdad que en el turismo tiene una afección, ¿no? Porque cuanto más tiempo tienes para la familia, también más turismo hay, ¿no? Y más personas necesitan atenderle. Es verdad que ahí hay una diferenciación entre lo que es la dirección, la gestión, una parte burocrático-administrativa, etcétera, que puede ser una parte, y otra que sufriremos para bien esas consecuencias, y también habrá que pensar en el mundo del turismo. Yo creo que hoy la COVID ha servido para, en algunos casos, reflexionar sobre, por ejemplo, en la hostelería, ¿hay que echarle horas a esto? ¿O es que mi modelo de negocio no está ajustado a lo que es la realidad, ni siquiera eso? ¿Necesito tener a la gente trabajando no sé cuánto? Resulta que ahora me sale más rentable abrir solamente para las comidas, ¿no? Pero bueno, es verdad que a otro restaurante a lo mejor ese modelo no le vale, pero en definitiva que a veces se va a lo clásico, y es verdad que en el turismo también. Yo creo que además la Comunidad Valenciana es ejemplo a través de ese esfuerzo que hacen los empresarios con los sindicatos. Esto parece normal, pero no es normal en el resto de España. Creo que Málaga y algún destino turístico potente más, pero tenemos 3 provincias ahora mismo con un convenio colectivo donde la igualdad también es un pilar de trabajo, ¿no? Y acabo diciendo sobre el talento. Es verdad que hay casos concretos, pero las administraciones debemos trabajar para que todas las mujeres que tienen talento tengan oportunidad. Lo digo porque a veces lo que te pasa a ti no es referente, pero tienes un referente. A lo mejor uno ha podido hacer las cosas que ha podido hacer porque tenía una madre empresaria que podía pagar determinadas cosas, y otro con talento, que no tuviera una madre empresaria, se ha quedado en el camino. Y como gestores de una sociedad y un modelo de sociedad, debemos apostar para que todas las mujeres con talento puedan llegar. Y para eso se hacen muchísimas cosas que permiten precisamente
que se pueda llegar en igualdad, en equidad, a determinadas zonas, ¿no? Yo creo que ese es un gran reto que tenemos como sociedad y también, por qué no decirlo, como gestores, donde se facilita que toda aquella mujer que tiene talento no depende de una condición personal, que facilita que ese talento además tenga un camino que nunca, y ahí lo ha dicho bien Nuria, es que te regalen nada, es el esfuerzo, pero hay que intentar conseguir que todas aquellas mujeres con talento y que se esfuercen tengan la posibilidad de llegar. Y para eso las administraciones tienen que cambiar muchos roles, muchas políticas que permiten precisamente que lo que es un modelo clásico de la mujer se tiene que dedicar a estar en su casa y a asumir la familia, y cuando son mayores, los padres y las madres, atender a las personas mayores, ese rol hay que cambiarlo, porque ninguna mujer con talento tiene por qué asumir unas responsabilidades de cuidado o familiares cuando debe ser seguramente la administración la que dote de eso. ¿Por qué? Por principio que uno puede creer sobre esa igualdad, pero ¿por qué no decirlo? Sois empresarias, algunas de vosotras, porque es bueno rentablemente, está demostrado económicamente, que todos aquellos países que tienen una incorporación plena de la mujer y pueden desarrollar todas sus capacidades en cualquiera de los puestos de trabajo, está demostrado que es un país más competitivo, que tiene más capacidad de generar riqueza, más bienestar, que para eso todos trabajamos, no trabajamos por trabajar, trabajamos para el bienestar, y por tanto es un reto que tenemos como sociedad, que en primer lugar las administraciones, también las empresas, y en este caso vuelvo a reconocer el trabajo de las empresas de la Comunidad Valenciana y de los sindicatos. Por tanto, hoy hemos hecho algo importante que pedía Itziar, que es visualizar. Se pueden romper los techos de cristal, lo han roto también otras que además son y se ven, y son un buen ejemplo de que el talento está ahí, y seguramente cuando cuesta que, es una opinión personal, cuesta que una mujer dé un paso adelante, porque es mucho más responsable que a lo mejor, en general, esto hay que hablar en general, luego habrá casos concretos que serán igual de responsable una mujer que un hombre, ¿no? Pero en general es más responsable siempre una mujer, y sabes que cuando además se ha implicado va hasta el final, y también sabes que la sinceridad de estar aportando su talento lo es claramente, y mucho más cuando trabajas, porque yo he tenido la suerte siempre de trabajar con más mujeres que hombres, lo ves claramente. Por tanto, no podemos ni perder ni un minuto en que también en el sector turístico ese talento tenga una vía ancha para llegar y triunfar, porque así triunfaremos todos como sociedad. Muchísimas gracias.